Muy buenos días a todos, es un gozo nuevamente estar este domingo delante de ustedes compartiendo la palabra de Dios a nuestra vida. Ustedes saben siempre que disponemos nuestro corazón para ser alimentados por su palabra, recibir esta instrucción que tenemos de Él, su revelación. Le pedimos precisamente que la obra del Espíritu Santo sea en nosotros, que su palabra sea revelada, sea hecha viva en nuestro corazón. Y oramos y le pedimos a Él que obre ese milagro en ti. Si estás empezando por primera vez a vernos, a seguirnos en este canal de YouTube, oramos para que esa obra maravillosa del Espíritu Santo sea en tu corazón. En esta mañana vamos a seguir con esta serie de enseñanzas que tenemos en la palabra del Señor, en las cuales Él nos llama bienaventurado. Esta sería la tercera, el tercer tema, o la tercera lección del por qué nos llamamos bienaventurados. El domingo anterior les hablaba de la importancia de estar enraizados, estar cimentados, estar sobre la roca, porque cuando vienen los ataques, las tempestades contra nosotros, si estamos firmes, vamos a permanecer allí. Y no solamente permanecemos, sino que además hay una actitud que es la que Dios desea en nosotros, la actitud de todo aquel que es llamado bienaventurado. Esto es la confianza, el gozo de saber que Dios nos ha encontrado, vino a buscarnos, nos ha dado salvación, nos dio el don de la justificación, nos ha dado nos ha cubierto nuevamente, la sangre de Cristo nos ha cubierto y ahora somos aceptos delante del Padre. En fin, todos estos principios de nuestra fe por los cuales nos llamamos bienaventurados. Y la semana pasada recordamos precisamente cómo el apóstol Pablo hacía referencia a lo que David escribió en el Salmo 32, versículo 1 y 2, acerca de que bienaventurado es todo aquel al que se le ha sido perdonada su transgresión, ¿sí? Bienaventurado aquel que no tiene engaño en su corazón. Bien, pues estas palabras con las cuales David, el rey David, inició este salmo, el Salmo 32, hoy vamos a continuar, ¿sí?, la segunda parte de este salmo y con ello vamos a recibir todas estas maravillosas lecciones que tenemos para que en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos difíciles, nos mantengamos firmes y con la actitud que Dios desea, que Dios quiere que tengamos todos y cada uno de nosotros. Bien, en este Salmo 32 dice así la palabra, ¿sí? Voy a seguir leyendo algunos de estos versículos, pero hoy voy a hacer énfasis en el versículo 7. Dice así el versículo 7 del Salmo 32. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Tú eres mi refugio. En estos momentos, muchos consideran su hogar, su entorno como un refugio. Los sistemas en el mundo, los gobiernos nos han dicho que nos quedemos encerrados en casa, que nos refugiemos en casa porque es necesario. No voy a entrar en polémicas, no voy a hablar de todas las disposiciones que se han dado en medio de esta pandemia, no es el objetivo de este tiempo. El objetivo de este tiempo es abrir nuestro corazón para que Dios hable a nuestra vida, para que su palabra se haga viva en nosotros, nos fortalezca y nos siga guiando en este proceso maravilloso al cual Dios nos ha llamado. Y dice su palabra,
que nuestro refugio, ¿sí?, es el Señor. El Espíritu Santo se lo inspiró a David. Y si esta palabra la tomamos nosotros como una palabra viva, una palabra que se hace en nosotros, que se hace viva, nosotros vamos a poder entender que si Él, el Dios creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe, el que nos ha dado la vida, y lo mencioné el domingo pasado, el que tiene en su mano nuestro tiempo, Salmo 31:15. Salmo 31:15 dice que en su mano están nuestros tiempos. Y si ahora estamos leyendo que Él es nuestro refugio, que Él nos guardará de la angustia, yo quiero hacerte una pregunta a ti, primeramente, que eres bienaventurado, a ti que has recibido a Cristo como Señor y Salvador, que has nacido de nuevo, que el Espíritu Santo ha venido a tu corazón, ha hecho morada en tu corazón, estás viviendo esta palabra. Dios es tu refugio, Él es tu castillo fuerte, estás morando bajo la sombra de sus alas. Y vuelvo a decirlo, esto no tiene nada que ver con las disposiciones del gobierno de que te quedes en casa. Debemos de ser conscientes y sobre todo respetar las disposiciones de las autoridades. Yo sé que hemos perdido la libertad, lo seguiré diciendo porque yo quisiera en este momento poder tener la libertad que tenía antes de poder viajar, de poder ir y visitar las iglesias en otros países, de poder ir y visitar a mi familia. Quisiera tener la libertad de poder ir y disfrutar un fin de semana o un domingo en la playa y descansar, o un sábado o un lunes, que es el día que descanso. Y hoy en día no tenemos esa libertad. La situación económica está golpeando a muchísimas familias en el mundo y muchas personas viven el efecto de esta situación. Pero la palabra de Dios dice que en Él debemos de refugiarnos. Dice, me guardarás de la angustia. Y es importante entender qué entendemos por angustia, cuál es ese significado, porque nosotros podemos entender que cuando una persona está pasando por dificultades fuertes en este momento, que no tienen trabajo, porque se perdió la libertad de trabajar, hasta esa libertad hemos perdido, de que no podemos trabajar, están cerrados los trabajos, los negocios, ¿sí? Y los que dependían de actividades en la calle, haciendo trabajos, vendiendo, no se les permite. La pregunta es, ¿y los alimentos y las necesidades básicas, cómo se están cubriendo? Claro que eso debe de generar un nivel de preocupación en aquellos que tenemos la responsabilidad de proveer lo necesario a nuestra familia. Pero la palabra nos habla de angustia. Angustia es algo que puede llevar al ser humano a un estado inclusive de destrucción. Alguien que esté constantemente angustiado puede enfermar físicamente o enferma físicamente. Se limita, ya no piensa con claridad, se ofusca en sus pensamientos. Por eso es importante que vayamos entendiendo paso a paso en estos tiempos que nunca antes muchos de nosotros habíamos vivido algo similar. Hay una generación
que les tocó en algunos países vivir los efectos de las guerras, las grandes guerras que ha habido en el mundo, la gran depresión económica, y los que recordamos los problemas que algunos países han tenido precisamente por la caída de su sistema económico y los problemas que enfrentaron, pero nada de eso es igual a lo que en este momento se está viviendo en el mundo. La mayoría de nosotros nos hemos encontrado por primera vez ante una situación similar. Y hoy más que nunca necesitamos que estos principios de la palabra estén presentes en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que somos bienaventurados. Y somos bienaventurados porque Dios es nuestro refugio. A Él y en Él tenemos que refugiarnos. En Él tenemos que buscar día a día la dirección para resolver las situaciones que estamos enfrentando. Dios en este momento está esperando que acudamos a Él primeramente. Establecer esa relación para aquellos que no lo han hecho, esa relación de dependencia de Dios, pidiéndole dirección, pidiéndole a Él sabiduría, pidiéndole a Él inteligencia, pidiéndole fortaleza, salud para enfrentar lo que estamos viviendo. Desde la seguridad de lo que representa o significa tener a Dios como nuestro refugio. Estar encerrados en casa no es precisamente lo que nos va a garantizar que en nuestro corazón, en nuestra alma, haya paz. Yo escucho comentarios o lo veo a través de redes sociales de personas que están en sus casas, pero están llenas de temor, están llenas de angustia. Y esto me muestra que el estar en sus casas encerrados no representa precisamente ese refugio seguro. El único refugio seguro que podemos tener es el Señor. Así lo dice su palabra. Él es escudo a nosotros. ¿Por qué? Tenemos que entenderlo claramente. La semana pasada lo mencioné y es una de las verdades que siempre quiero mantener presente, sobre todo para aquellos que por primera vez nos están escuchando. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga salvación y vida eterna. El amor de Dios nos ama tanto, Dios nos ama tanto, que dio a su propio Hijo, lo envió a este mundo a buscarnos, para que Él, al ofrecerse como sacrificio por nosotros, nos diera vida nuevamente. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nacemos de nuevo y tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, 12. Dice la palabra: a los suyos vino, a su pueblo vino, pero los suyos no le recibieron. De hecho, le crucificaron. Dice: mas a todo aquel que le conoce, todo aquel que le acepta, tiene la potestad, esto es la autoridad, así está establecido por Dios, de ser llamado hijo de Dios. Dice: los cuales no son engendrados por sangre, por carne, ni por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es que por su amor, por su gracia, al haber enviado a su Hijo a morir por nosotros, todo aquel que cree en esto, todo aquel que acepta este sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nace de nuevo y tiene esta potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero no solamente es la autoridad o esta posición legal que se nos da delante de Dios de poder decir yo soy un hijo de Dios, sino lo que está primeramente ante todo es el amor de Dios, el amor de Padre hacia nosotros. Y esta es una seguridad maravillosa al decir, tú eres mi refugio, en ti estoy confiado. El Señor dijo que el que no fuera como niño difícilmente entraría al reino. Muchos no entienden esto. Los principios de la fe es vivirlos, es creer y caminar en ellos. Yo recuerdo cuando era pequeño, en la ciudad donde yo vivía, una ciudad colonial, las casas eran muy grandes, con 3 patios, en fin, todo eso. Y yo recuerdo que cuando no estaba mi padre en casa y se hacía de noche, yo dormía solo en una habitación que era muy grande, de mucha altura, ¿sí? Y el saber que no estaba mi papá cuando yo tenía 7 años, 8 quizá, y venía la oscuridad y todo, yo tenía temor. Yo recuerdo que hacía todo lo posible por pedirle a mi madre que me permitiese dormir en su habitación mientras llegara mi papá, pero pues no me lo permitían, así de que yo tenía que pasar aquellos momentos difíciles, recuerdo, de temor. Pero cuando yo escuchaba que mi padre llegaba a casa, cuando yo sabía que ya mi padre estaba en casa, el simple hecho de saber que mi papá estaba allí en esa casa, aunque fuese muy grande, aunque yo en ese momento no lo viera, él estaba en su habitación, yo estaba en otra, era muy grande, había mucha distancia, pero yo sabía que mi papá estaba allí y se me quitaba el temor. Podía dormir tranquilo porque mi papá estaba en casa. Qué maravilloso es saber que papá está en casa. Se me quitaba el temor. Bueno, pues mi Padre Celestial me dice, hijo, yo soy tu refugio. Hijo, yo soy tu castillo. Si tú habitas bajo mis alas, Dios no tiene alas, Dios no es un castillo, Dios no es una fortaleza, pero quiere que entendamos esto. Quiere que nosotros lo vivamos. Refúgiate en los brazos de tu Padre Celestial. Y eso va a traer paz en tu corazón. Somos bienaventurados el poder dormir tranquilamente. Cuando cerramos nuestros ojos le decimos, Padre, en paz me acuesto. En paz contigo me acuesto. Y descansamos plenamente. Hay muchas personas que no pueden dormir. Hoy en día los medicamentos para conciliar el sueño están agotados en muchos lugares. Cuando la gente está angustiada, no puede conciliar el sueño. Cuando las personas están angustiadas, su mente está allí centrada, está enfocado en lo que genera su angustia, en el temor que su angustia genera en ellos. Pero cuando tú entras al refugio de tu Padre Celestial, cuando la palabra de Dios se hace viva en ti, descansas y te libra, te guarda de la angustia.
Al día siguiente tendrás comunión con el Padre y entonces dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria a Dios. Así de que al levantarnos y darle gracias a Dios y decirle, papá, gracias, pasé una noche maravillosa, empezamos este nuevo día, lo adoras, lo alabas, empiezas a hablar con Él y entonces viene este salmo a tu corazón, viene esta palabra y le dices, Señor, yo te doy gracias porque tú en tu palabra dices que tú eres el que me vas a dar entendimiento. Hay muchas cosas que yo no puedo entender en este momento. Hay muchas cosas que yo no sé cómo van a suceder, cómo vamos a enfrentarlas, cómo vamos a resolverlas. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pero su palabra me dice, mira, yo te voy a dar entendimiento. Así es de que no te angusties, no te angusties. Yo soy el que te voy a dar ese entendimiento. Así es de que descansa en mí. El Señor me dice, yo te voy a enseñar. Así es de que yo debo de confiar plenamente en que Él me va a enseñar el camino que debo andar. En todas mis áreas de mi vida, en todas mis direcciones. Lo primero es lo espiritual, porque su palabra es alimento a mi espíritu y Él empieza a mostrarme cuál es ese camino que debo yo de seguir espiritualmente hablando, mi renovación, mi cambio interior. Él me enseñará lo que yo debo de hacer en mis decisiones. Porque Él ha puesto un propósito en nosotros y Él, al poner un propósito en tu vida, está viendo la meta, está viendo el final de ese propósito, lo que tú vas a hacer en ese propósito. Entonces es necesario que estemos nosotros dependiendo siempre de esta dirección de Dios para saber cuál es el camino que debemos nosotros de andar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo Dios nos hará entender? ¿Cómo Dios nos va a enseñar el camino que debemos de andar? Pues la única forma que tenemos es a través de la comunión con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, vamos a estar enfrentándonos a situaciones, avanzando por caminos equivocados, viviendo momentos de angustia y de, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas, de nuestro propio razonamiento, estamos dependiendo de nuestra propia inteligencia, creemos que nosotros podemos ser lo suficientemente sabios para poder enfrentar esto y nos damos cuenta en determinado momento que nos equivocamos, que no es por donde nosotros creíamos que iba a ser, que lo que emprendimos no era precisamente lo mejor, en fin, nos damos cuenta de ello y tenemos que volver a empezar, tenemos que cambiar el camino y ahí vamos buscando y desgastándonos y aumentando en el ser humano la angustia, el temor, la desesperación. Pero si desde un principio dependemos de Dios, les mira, Señor, yo no sé, yo no entiendo esto, yo no lo entiendo. Yo nunca había vivido esta situación, nunca me imaginé que yo iba a vivir esta situación, nunca me preparé para vivir esta situación, porque no estaba en mí. Si alguien me hubiese dicho hace un año que íbamos a durar 5 o 6 meses confinados, encerrados, que íbamos a perder nuestras libertades, que no íbamos a producir, que se iba a colapsar los trabajos, que todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, yo diría, no, eso es imposible. ¿Cómo vamos a durar 5 o 6 meses? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y sobre todo que hay países donde la situación es más difícil que en otros.
Nosotros lo estamos viviendo aquí en Venezuela, una situación que hay un común denominador en muchos países por lo que está pasando con la pandemia, pero aquí hay otros factores que nos hacen un poco más complicada la situación. Y nunca nos imaginamos que íbamos a vivir esto. Y no entendemos muchas cosas que a diario suceden. Pero sabes, Dios sí lo entiende. Dios sí sabe lo que va a suceder. Dios sí sabe cuál va a ser la solución. Dios sí sabe si va a haber solución o no va a haber solución. No sabemos qué va a suceder. Dios sí lo sabe. Pero lo que nosotros necesitamos es entender el entendimiento, porque el entendimiento es la base para la resolución de los problemas. Si tú quieres resolver un problema, pero no lo entiendes, no lo comprendes, no conoces su estructura, no conoces los elementos que conforman ese problema, no vas a poderlo resolver. Yo estudié ingeniería civil, como ingeniero me enseñaron que antes de resolver cualquier problema, tengo primero que entender el problema, tengo que estudiar la estructura del problema para ver cómo lo voy a resolver. Así de que el entendimiento que me va a dar Dios es precisamente el conocimiento de lo que está sucediendo para saber cómo voy a enfrentar la situación. Pero lo importante es depender de Dios. Lo importante es decirle, Señor, yo no entiendo, pero tú sí. Tu palabra dice, aquí es donde nosotros tomamos los salmos o tomamos su palabra en cualquier parte de la Biblia y le decimos a Dios, Señor, yo estoy orando de acuerdo a tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó un modelo de oración y Él dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Bien, tu palabra es la palabra revelada de tu voluntad. Es tu voluntad, tu palabra. Así de que yo estoy tomando tu palabra, que es tu voluntad, y estoy orando conforme a ella, porque yo lo creo, lo vivo así. Así de que tu palabra, dice, fue inspirada al rey David y él escribió en el Salmo 32, versículo 8, Hijo, yo te haré entender. Así es de que, Padre, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos hagas entender lo que está sucediendo en este tiempo. Dice, y te enseñaré el camino que debes de andar. En este momento elevo mi oración, Padre Celestial, para que tú nos muestres el camino en el cual debemos de andar. Que todos los que están escuchando en este momento este mensaje, los que están recibiendo en este momento esta palabra, Señor, al elevar su oración, su clamor a ti, al pedirte, Padre, enséñame el camino, oh Dios Todopoderoso, tú empieces a obrar ese milagro por medio de tu Santo Espíritu para guiarnos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que enviaría el Espíritu Santo a nosotros para guiarnos a la verdad. Y necesitamos transitar por ese camino de verdad. Padre, en todas las áreas de nuestra vida somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Enséñame el camino donde mi espíritu tiene que avanzar y reposar y descansar y crecer. Enséñame el camino, Señor, donde mi alma, mis emociones, mi carácter y todo lo que radica en el alma tiene que, en la dirección que tiene que seguir, cómo tengo que gestionar desde mi alma la situación que está viviendo, cómo voy a gestionar desde mi alma esta situación que enfrentamos. Enséñame el camino que debo de seguir, Señor, para que físicamente pueda yo cumplir con todo mi propósito y todo aquello que tú, Señor, has establecido en mi vida.
Como padre de familia, dile: Padre, enséñame el camino para yo avanzar y poder proveer lo necesario a mi familia. Yo sé que tú eres mi proveedor, pero es a través de la bendición que tú nos das, del trabajo. Tú adiestras nuestras manos, tú nos das fortaleza, nos das inteligencia, nos capacitas. Señor, hoy más que nunca y siempre hemos dependido de ti, pero hoy, Señor, sabemos que si los pajarillos en el campo, Señor, tienen su alimento, ¿cuánto más no harás tú por nosotros? Enséñame ese camino, Señor. Y el último punto que voy a compartir en este tiempo es el final de este versículo 8. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. ¿Qué significa esto? Dios tiene sus ojos fijos en mí. Dios tiene sus ojos puestos en mí. Dios nunca me pierde de vista. Él siempre está pendiente. Dios me ama, soy su hijo. Y yo estoy poniéndome en sus manos y le estoy diciendo: Padre, hazme entender. Padre, muéstrame el camino, enséñame, necesito de ti. ¿Sí? Y Él me está viendo y Él dice: ajá, ese no es el camino que tú necesitas seguir. Entonces Él quiere mostrarme el camino. Él me quiere decir por dónde y cómo lo va a hacer. Por medio de su Santo Espíritu. ¿Cómo? A través de su palabra. En el momento de estar leyendo su palabra, Él me va a estar hablando y me va a decir: ajá, esto es lo que tienes que hacer, así es como tienes que hacer. ¿Cómo? Poniéndolo en el corazón. Empiezas a tener un sentir en tu corazón y empiezas a orar y dices: estoy sintiendo de parte de Dios que tengo que hacer esto. ¿Qué tengo que hacer? Les voy a dar un testimonio. Hace 2 días mi esposa me dice: mira, una de nuestras pastoras necesita hacerse unos exámenes y cuesta, aquí $40 es $40, en todos los países son $40, pero aquí son muchísimo dinero, muchos millones de bolívares para hacerse unos exámenes. $40. Y bueno, Señor, vamos a ver cómo hacemos, cómo ayudamos, cómo hacemos para que, pues, ¿a quién dependemos? Pues del Señor. Eso fue por la mañana. Ese mismo día por la tarde me llama una persona, un miembro de la iglesia, y me dice: apóstol, necesito pasar por su casa, ¿está usted por allí? En medio del confinamiento, pues hay que pedir permiso para poder ir, etcétera. Necesito ir con usted. Le digo: sí, ven, cómo no, te espero. Llegó y me dice: bueno, tuve una bendición, salí a pescar y traigo lo primero que pesqué. Sí, lo que hoy tuvimos nos fue muy bien. Bueno, no llevaba todo, obvio, pero llevaba una parte de lo que él hizo. Así de que nos llevó esos pescados que, no digo que se movían todavía, pero estaban fresquecitos, ricos. Y sacó $40 y me dijo: vendimos parte de nuestra pesca y traigo esto como una ofrenda. Tomé los $40 y delante de él le dije a mi esposa: aquí están los $40 que nuestra pastora, nuestra hija espiritual necesita para sus exámenes. El mismo día. No pasaron 12 horas, no pasaron 10 horas o 8, unas cuantas horas de cuando supimos de esta necesidad, ¿sí?, que ella tenía, cuando ya Dios había puesto en el corazón de esta persona que fuese a nuestra casa y nos llevase unos peces para nuestra comida y $40 en la mano. Gloria a mi Padre Celestial. Él tiene sus ojos puestos en nosotros. Él tiene sus ojos puestos en esta pastora nuestra y sabía que alguien dirá: bueno, ¿y por qué no la hace el milagro de la sanidad en ella? Mira, Dios está obrando unos milagros maravillosos a través de ella.
Él tiene sus ojos puestos en ella. Nosotros no estamos para cuestionar la voluntad de Dios. Nosotros estamos para vivir de acuerdo a su voluntad. Él es nuestro refugio. Y Él tiene sus ojos puestos en nosotros. Así es de que somos bienaventurados. Claro que somos bienaventurados. Porque tenemos el mejor guía de todos. Él nos hará entender. Somos bienaventurados porque tenemos el maestro que conoce todo, el que creó todo, el que formó todo, el que tiene el diseño de todo, el que sabe absolutamente todo lo que va a pasar, que es nuestro Padre Celestial. Él tiene sus ojos fijos en nosotros, constantemente en nosotros. Su Santo Espíritu, Él, Dios mismo, morando en nuestro corazón. Nunca estamos solos, nunca nos deja. Siempre está pendiente de nosotros. ¿No es esto suficiente para llamarnos bienaventurados? En medio de las dificultades, bienaventurados. En medio de la pandemia, bienaventurados. En medio de cualquier situación que estemos viviendo, levantaremos nuestros ojos al Señor, levantaremos nuestras manos al Señor para alabarle y decirle: gracias, Padre, gracias, porque somos bienaventurados en Cristo Jesús. Aleluya, dale al Señor las gracias. Te iba a decir que le dieras un aplauso. Si se lo quieres dar, se lo puedes dar. Tú puedes hacer lo que quieras. Si quieres pegar un brinco de gusto, nomás no vayas a tumbar ni la computadora, ni el teléfono o donde estés viendo este video. Pero puedes hacerlo. Yo estoy aquí que quisiera salir corriendo, pero me dicen que me calme un poquito. Bueno, no importa. Pero es maravilloso. Es maravilloso entender lo que es ser bienaventurado. Así es de que te invito a ti que empezaste a ver por primera vez este canal, estás viendo esta palabra, que el Espíritu Santo te ha mantenido allí atento porque estás recibiendo la palabra de Dios. Si sigues viendo este video es porque el Espíritu Santo te tiene allí. Es Él el que está hablando a tu corazón. Es Él el que está tocando tu corazón. Abre tu corazón a Cristo en este momento. Entrégale tu vida, acéptele como tu Señor y tu Salvador y dile: yo también quiero ser tu hijo. Yo también quiero llamarme bienaventurado. Yo también quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Yo quiero nacer de nuevo hoy. Yo te acepto, Cristo Jesús, como mi único y suficiente Salvador y te declaro como el Señor, mi Señor. Y si tú haces eso creyéndolo en tu corazón, la palabra de Dios, esta voluntad de Dios inspirada a nosotros, establece que en ese mismo momento tú serás salvo. En ese mismo momento tú estarás naciendo de nuevo. El Espíritu Santo vendrá a ti, serás una nueva criatura. Empezarás a vivir la maravillosa experiencia de haber sido trasladado del reino de la oscuridad al reino de la luz, al reino de Dios. Y podrás exclamar y decir: ahora soy bienaventurado, porque soy hijo de Dios y porque sus palabras, sus promesas, sus bendiciones, sus pactos ahora son en mí, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ser tú, oh Dios, nuestro refugio. Gracias porque en ti estamos seguros y confiados. Porque sabemos que es por tu amor, Señor. Porque ese amor ha trascendido todo. Entregaste a tu propio Hijo por nosotros. Lo enviaste por nosotros a buscarnos. Gracias, oh Dios. Gracias porque eres tú el que nos guarda de caer en angustias, Señor. Que nos mantienes firmes, sabiendo que estamos en tu propósito. Gracias, Padre, porque sé que tú me harás entender que te buscaré a ti de madrugada, dice la palabra, en la mañana, a la hora que te levantes, sea muy madrugada o no sea, cuando te levantes, busca del Señor, dile: Señor, yo necesito de ti este día. Hazme entender lo que está sucediendo, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú me vas a enseñar el camino
que yo debo de andar. Y yo sé que si te soy obediente, y yo sé que si soy sensible a tu guianza, a tu palabra, Señor, tú me llevarás por los mejores caminos. Por eso tu palabra nos enseña que tú eres, Señor, ese pastor que nos conduces siempre a los verdes pastos, a las aguas vivas, a las aguas frescas, el que nos guardas de todo peligro. Gracias, Padre, porque tú fijas tus ojos siempre en nosotros y nunca te apartas, nunca nos descuidas, nunca estamos solos. Gracias te damos, Padre, y levantamos una oración, Señor, en este momento, por todos aquellos que aún están viviendo situaciones de angustia, para que te conozcan a ti y seas tú su refugio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.